espero pues de que la plática sea de mucho provecho para que cada uno de nosotros en nuestras unidades trate de hacer lo mejor posible y dar un bienestar al final de vida en nuestros pacientes, que es la razón por la cual estamos aquí. Bueno, vamos a ver dentro del tema lo que son las generalidades, los fines de la medicina, la evolución de la enfermedad, cuál es la definición de cuidados paliativos al final de la vida, la definición de situación de últimos días, los cambios clínicos que vemos en los pacientes en situación de últimos días o últimas horas, cuál es el objetivo del tratamiento, cómo monitorizamos estos síntomas, qué estrategias terapéuticas utilizar, cuáles son los principios éticos y la importancia de la espiritualidad en este momento. Ahí podemos ver una serie de pinturas realizadas por Ferdinand en 1915, donde bien se capta, ¿verdad?, a Valentina toda su evolución desde que era una persona sana, ¿verdad?, luego que está enferma, el agotamiento o la fatiga que va presentando, ya con enfermedad acusa dolor, que es uno de los síntomas más principales, hasta que llega la agonía, que es parte del tema, y la agonía es antes de lo que precede al fallecimiento. Los fines de la medicina y la evolución de la enfermedad. Bueno, la medicina, desde un principio que nosotros nacemos, hay una medicina preventiva. Nos aplican vacunas para evitarnos enfermedades. Ahora, pues últimamente, hace 2 años nos aplicaron la del COVID para evitarnos una enfermedad mayor. Pero, sin embargo, a pesar de eso, vienen enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, hipertiroidismo, hipotiroidismo, que son las enfermedades ya calificadas como crónicas simples. Luego estas enfermedades, a pesar del tratamiento, evolucionan a una enfermedad crónica compleja o una enfermedad avanzada, donde el curso progresivo y gradual con diverso grado de afectación. Ya hay una respuesta variable al tratamiento y hay una muerte a mediano plazo. Luego está la crónico avanzada, que es igual a decir a una enfermedad que ha progresado y que es refractaria a tratamiento, ¿verdad? Por eso está en una fase evolutiva e irreversible con múltiples síntomas. Hay una pérdida de la autonomía, hay escasa o nula respuesta al tratamiento y un pronóstico de vida limitado en semanas o meses. Posterior a esto, el paciente pasa a lo que es la agonía, que la podemos dividir en una situación de últimos días o situación de últimas horas, que lo veremos más adelante con la definición. Esa es la etapa que precede a la muerte. Hay un deterioro físico marcado, un intenso trastorno cognitivo, hay dificultad de la ingesta de alimentos y líquidos, y esta puede ser una agonía entre horas y días. Pero lo importante de esto es en qué momento nosotros podemos situar el inicio de los cuidados paliativos. Y es justo acá. El punto de inflexión sería entre el paciente crónico complejo y el paciente crónico avanzado. Acá en este momento, cuando ya el tratamiento ya tiene una respuesta variable, es cuando idealmente el paciente debería de llegar con nosotros para darle una mejor calidad de vida y empezar a realizar comunicación con la familia también para que no vaya a llegar de sorpresa a lo que es la situación de agonía. Entonces, en este momento ya deben de haber equipos de cuidados paliativos disponibles para este paciente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar una adecuación de esfuerzo terapéutico. Esfuerzo terapéutico que vamos a ver más adelante en qué es lo que consiste o cuáles son los fines que lleva. Para que al final este paciente con agonía, ya nosotros, ¿verdad? En lugar de en adecuación de esfuerzo terapéutico sería que este paciente, la familia debe de estar enterada que no se beneficia de una ventilación mecánica, que no se necesita el uso de aminas, por ejemplo, no de la adrenalina, dopamina, por ejemplo, sino que va más enfocado al control de síntomas y que muchas veces lo logramos al final de la vida con una sedación paliativa, como en el caso del paciente que el doctor Fuentes nos había presentado. Y esta puede ser hospitalaria y domiciliar. Depende del entorno y depende de las condiciones del paciente y en su mismo tiempo, pues evaluado por todo el equipo de cuidado interdisciplinario, donde el psicólogo tendrá también mucho que ver en este tipo de situaciones. Acá podemos ver una imagen que nos habla sobre la muerte. Pueden imaginarse allí, hay presencia de niños, hay oraciones. Recordemos que eso es lo que el paciente vive en todo el proceso de su enfermedad. Porque la muerte es un proceso de la vida y la muerte es un proceso que lleva al morir. Muerte y morir son dos cosas diferentes.
¿verdad? La muerte es el proceso que lleva a morir. Este paciente nuestro, durante todo su proceso, tiene una muerte social, que es con la burocracia que nosotros podemos tomar a este paciente de sus consultas, de su inicio de tratamiento, de las biopsias que se van a realizar y sus respuestas. Tenemos una muerte psicológica, ¿verdad? De que el paciente que lamentablemente ha tenido desamor o abandono, ¿verdad? De sus familiares y sus amigos. Una muerte espiritual, ¿verdad? Que recuerden ustedes que todo es el pecado moral que nosotros podemos tener, que si ya lo habrá perdonado Dios, que esto es un castigo, que eso es lo otro. Bueno, entonces, todo este tipo de relaciones, así como cubrimos las 4 esferas físicas, ¿verdad? Las 4 esferas del sufrimiento, del dolor total, así también nuestro paciente muere en cada una de ellas. Y pueden ser combinadas en ese mismo momento. Entonces, es bien importante saber esto, porque así va a ser el abordaje que nosotros vamos a ir dando a ellos. Ya la definición de cuidados paliativos, ya la saben todos ustedes, y me quedo con esta. Los cuidados paliativos al final de la vida, que son aquellos que se brindan al paciente sin chance realista de curación y para los cuales la probabilidad de muerte es inminente o es cercana. Entonces, este paciente nos toca actuar de una manera rápida, pronta, no como en el anterior de cuidados paliativos, que tenemos chance de reunirnos con la familia, que reunámonos en una semana, que decidimos si el psicólogo va a dar una mayor intervención al paciente o al familiar. Acá en los cuidados al final de la vida es imposible, se tiene que hablar lo más pronto posible porque tenemos horas o días para lograr hablar y hacer una buena comunicación y una buena empatía con la familia. ¿Cuál es la definición de situación de últimos días? El estado que precede a la muerte en las enfermedades en la que la vida se extingue gradualmente. Lo conocemos como agonía, ¿verdad? Es de duración variable, habitualmente menor de una semana, entre 1 y 8 días. Hay algunos autores que ponen hasta 10 días, y si hay pérdida de la conciencia o delirio, no suele ser mayor de 3 días la mortalidad. ¿Cuáles son los cambios clínicos que nosotros vamos a empezar a ver en este paciente? Bueno, en su estado general hay un deterioro, hay debilidad, hay fatiga, hay un encamamiento prolongado. La piel empieza a tener alteraciones de coloración y humedad, ¿verdad? Hay una lividez de la piel, hay acrocianosis, ¿verdad? Que la coloración violácea que se hace tanto en las uñas como en los labios. Hay alteración del trastorno digestivo donde ya no se tolera la vía oral, solo queda la humidificación de las mucosas que lo hace de parte de enfermería o del médico. Ya hay un trastorno en la eliminación fecal, ¿verdad? Muchas veces hay relajación ya de los esfínteres, el paciente se defeca o se orina sin sentir, ¿verdad? Sin tener un adecuado tono o sin poder dominarlo. La alteración cognitiva que hay a nivel cerebral, ¿verdad? Que se va perdiendo cada vez más. Empiezan a haber trastornos en la respiración, ¿verdad? Primero una taquipnea, luego el paciente empieza con periodos de apnea, quejidos y estertores hasta el momento de fallecimiento. Y el impacto emocional también que presenta al equipo de salud. Recuerden que nosotros no nos acostumbramos a este tipo de situaciones, porque el acostumbrarnos a eso seríamos como que nos estamos deshumanizando, y al contrario, cada vez que nosotros nos enfrentamos con un paciente con una situación así, pues tenemos que ser más humanizados y sensibilizados. Por eso el impacto emocional del equipo es bastante fuerte, es desgastante, y por eso vienen los cuidados del burnout posteriormente. Según Licher, en 1990 creó los síntomas más frecuentes que nosotros vemos en un paciente con situación de últimos días u horas. Una respiración ruidosa y húmeda, como que hubiera, así como que estuviese hirviendo una olla algo. Vea un ruido extraordinario, ¿verdad? Que no es más que la contracción de la laringe y no es que haya una cantidad de secreción. Esa es la que tiene un mayor porcentaje, en un 56%, que se conocen como los estertores remorten. El dolor, que siempre va a estar presente, la inquietud y la agitación, va a haber disnea, hay incontinencia urinaria, sudoración, el lacrimas mortis, que es la dilatación de la glándula lagrimal, ¿verdad? Y que derrama lágrimas, mioclonías, ¿verdad? Confusión, un 9%. Entonces tenemos que cuando nosotros tenemos más de 4 síntomas de lo que hemos mencionado, como tenemos la nariz pálida y fría,
los labios cianóticos, que es lo mismo de la acrocianosis, que se duerme más de 15 horas de las 24, que hay una disminución de la orina en menos de 300 cc en hora, las extremidades frías. Si tenemos 4 síntomas de esto, el 90% de ellos probablemente fallecerá en menos de 4 días. Pero es bien importante saber también de que en cuidados paliativos tenemos pacientes que no los hemos calificado como pacientes en situación de últimas horas o días y nos fallecen sin darnos una sintomatología al respecto, que puede ser por complicaciones, una hemorragia, un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, una hemorragia cerebral. Entonces, tenemos, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que estar pendientes siempre de este paciente. Una vez el paciente está en una situación de agonía o con una enfermedad refractaria progresiva, tenemos que estar pendientes de cualquier complicación que pueda haber. Los objetivos del tratamiento será garantizar el bienestar del paciente y de la familia, prevenir la crisis y atenuación de recuerdos dolorosos. El confort lo damos buscando un bienestar, prestando una especial atención a lo subjetivo, o sea, a los síntomas. Si el paciente tiene dolor, si el paciente tiene delirio, si el paciente está agitado, hay que atenderlo, ¿verdad? Generalmente estos síntomas se empeoran por la noche por el miedo de que el paciente puede fallecer o no puede haber una cantidad de recursos, porque ellos van viendo que en el día hay más personal y en la noche hay menos, que no se van a dar cuenta de que el paciente está en esa forma y sufriendo. Entonces eso le causa un poco de disconfort a ellos y el bienestar de nosotros viene brindándole la seguridad de que estaremos ahí en el momento que nos necesite. En lo posible hay que anticiparnos nosotros a lo que pueda ocurrir y a provocar el disconfort. Por ejemplo, hay que decirle al paciente que los medicamentos que vamos a utilizar le ayudarán a mantener, ¿verdad?, su estado de conciencia probablemente, pero que si en un periodo el síntoma no es tan controlado, pues será necesario dormirlo, sedarlo y explicarle por qué. Vea, porque eso también le irá dando chance a él de ir aceptando su condición, de ir haciendo la espiritualidad y desde ese punto de vista dejarnos trabajar junto con la familia lo mejor posible para él. Hay que ser realista con los objetivos, ¿verdad? No tenemos nosotros que hacer más allá del arte, como decía Hipócrates, cuando tenemos una enfermedad inminentemente ha evolucionado tanto que ha sido refractaria y que la muerte está próxima. No vamos nosotros a llegar a este paciente que se empieza ya con los síntomas de una situación de una agonía y que se empieza a bajar la frecuencia cardíaca o la presión arterial, a poner noradrenalina, a poner amina, a interconsultar con cuidados intensivos para ver si nos ayudan con las infusiones y esas cosas. Y en cuanto a la alimentación y a la hidratación, pues la alimentación es algo que le preocupa a la familia de enorme manera por aquello que dice el famoso dicho, paciente que come no se muere. Sin embargo, cuando nosotros hemos tenido chance de hablar con la familia y con el paciente, se explica que esto es algo que se va perdiendo paulatinamente de acuerdo a la progresión de la enfermedad que lleva el paciente. La hidratación sí será importante mantenerlo por los medicamentos para mantener una buena homeostasis en su cuerpo y que el medicamento pueda hacer mejor su efecto, que el paciente pueda tener una funcionalidad renal, que el paciente tenga una hidratación para que el colon esté hidratado y pueda haber defecación si es posible. La prevención en crisis viene a que una situación del desapego, del posible fallecimiento, del inminente fallecimiento que va a haber en ese momento, de acuerdo a todos los problemas emocionales, psicológicos que pudieron tener en la familia, en su entorno familiar o social, ¿verdad? Vienen problemas físicos, vienen problemas emocionales, como la claudicación de los familiares, ¿verdad? Que son los que se tiran a llorar, que qué voy a hacer si esta persona no está, que qué voy a hacer si yo pierdo a mi hijo, si es lo único que tengo. Hay que hacer esa prevención, ¿verdad? ¿Y cómo la hacemos? Pues con apoyándonos con uno de nuestros mayores recursos en el equipo interdisciplinario, como es el psicólogo. Pero si no contamos con un psicólogo, lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer el recurso de enfermería, ya con conocimiento del manejo de crisis, de una crisis emocional que puede haber existente. Pero entonces, además hay que decirle a las personas y a los familiares lo que pudiera suceder. Por ejemplo, en el paciente que el doctor Fuentes había presentado, era
obvio que podía haber un cuadro de una disnea súbita y que el paciente muriera súbitamente por un tromboembolismo pulmonar, o que tuviera una hemorragia masiva y que el paciente pudiera fallecer en segundos. ¿Verdad? Entonces, todas esas situaciones hay que decirlo para prever en el momento que suceda, la familia esté conociendo esa situación. Y uno pues también igual se prepara, ¿verdad? Cambiando las sábanas que no sean blancas a unas sábanas oscuras para evitar el impacto emocional sea mayor. Porque de ahí viene esto de que ya no puedo más, ¿verdad? A veces el paciente es el que conforta a los familiares. ¿Verdad? Sin embargo, tenemos pacientes que están sufriendo tanto o que vienen con un recorrido espinoso, empedrado en toda su situación de tratamiento de quimioterapia, radioterapia y todo eso, que ya se sienten incapaces de seguir adelante y muchas veces manifiestan que cuánto tiempo les espera a ellos de seguir viviendo. No pedir eutanasia, sino que cuánto más es lo que pueden estar así. Y muchas veces hablan con nosotros de que si se pueden sedar o algo, cuando ellos ya conocen ese término, porque ya están con una claudicación. ¿Verdad? La claudicación no solamente es del familiar, sino que también del paciente. ¿Verdad? Y ahí vienen las preguntas: ¿cuánto va a durar la enfermedad? ¿Cuánto será la intensidad de estos síntomas? La atenuación de recuerdos dolorosos, eso se puso más de moda ahora, lastimosamente con el COVID. La vivencia de la muerte de un familiar queda impresa en la memoria de todos sus allegados, de todos sus contemporáneos, amigos también, y muchas veces cuando no tenemos la oportunidad de habernos podido despedir. ¿Verdad? Igual sucede en este caso de situaciones. Imagínense con el paciente que presentó el doctor Fuentes, cuántos amigos de él, ¿verdad? No pudieron despedirse por la condición en que él estaba. A veces uno debe respetar por ética, pues la decisión del paciente de quiénes quiere que lo visiten o quiénes no. Y no es que el paciente vaya a ser desagradecido, es porque quiere guardar su integridad. ¿De acuerdo? Por ese motivo debemos, mediante nuestras intervenciones, modular y depurar cuáles son los sentimientos negativos de la familia para minimizar estos recuerdos dolorosos, apoyarlos. Y ahí entra de nuevo el psicólogo, el trabajador social. En realidad, todo el equipo para venir a atenuar este tipo de situación. Y como ya habíamos mencionado, la mejor herramienta de esto es una comunicación abierta y de calidad. Las estrategias entonces cuando estamos en un paciente que le acabamos de diagnosticar, nosotros una situación de últimos días, cambio de objetivo de tratamiento, porque antes lo teníamos con antibióticos probablemente por una infección de vías urinarias, estaba con dieta blanda asistida, estaba por ejemplo con un opioide de tipo intermitente aplicado 4 horas o vía oral, en su caso depende de cómo estuviera la estabilidad de él. Acá ya los cambios de objetivos son diferentes y el primero de ellos será cuidar y acompañar hasta el final. En el número 2, adaptar el plan para bienestar, ¿verdad? Con unos adecuados cuidados de enfermería, un ambiente tranquilo, evitar procedimientos y una habitación confortable. Informar al paciente y a la familia de la situación agónica y en qué consiste la agonía, cuántos días pueden ser, cuántas horas pueden ser, ¿verdad? Explicarle que los síntomas que hemos mencionado si aparecen, que no se muevan porque pudiera fallecer esa noche o en las próximas horas. Porque muchas veces si uno no logra explicar eso, mire, que dura de 1 a 8 días, me voy a ir a la casa y mañana vengo, y cabo de 4 horas se les está informando que acaba de fallecer. Entonces hay que explicarle bien, nosotros manejamos esto, pero las familias no. Recuerden que quieras o no siempre están con un grado de negación de la partida o de la transición de su paciente. Es importante también, como es el cuarto punto, la ayuda espiritual. Ofrecer ayuda de forma delicada y explicar a la familia, ¿verdad? Hay que preguntarle dentro del aspecto religioso si puede ser visitado para la unción de enfermos, la presencia de un pastor, la presencia de un anciano si son, si son testigos de Jehová. Aportar cuidados al familiar, ¿verdad? Estimular una participación al familiar, que esté presente en el cuidado de ellos, no hacerlo responsable, sino que participativo en el cuidado de ellos, cambiar la sábana, poner la almohada, que le esté hablando, que haya un contacto, ¿verdad? De las manos y todo eso es importante, ¿verdad? Porque siempre es importante decirles de que aunque estén dormidos, ya sea por medicación o por lo progresivo de la enfermedad, el oído y el tacto son las últimas que son los últimos signos que se pierden.
Luego, pues hay que hacer una revisión del tratamiento y nos vamos a encaminar a una pauta de control de síntomas únicamente. Afuera todo lo demás que ya no nos, antihipertensivos, los antidiabéticos, antitiroideos se retiran y nos quedamos únicamente con los medicamentos que nos van a dar confortabilidad. Hay que dar un tratamiento, ¿verdad?, a la agitación o al delirio, ¿verdad?, con cuidados de enfermería ya específicos para ese tipo de situaciones y lo hacemos a través de los antipsicóticos. Hay que comentarlo al paciente dentro del equipo interdisciplinario para que nosotros hagamos un plan terapéutico, tanto para el paciente como para la familia, y detectar a aquellas personas que están viviendo un duelo anticipado mal o que nosotros creemos que va a tener un duelo posterior al fallecimiento que no va a ser de la forma más adecuada. Hay que ofrecer el 110% de disponibilidad del equipo a la familia y al paciente. Y algo bien importante, el 10, los cuidados post-mortem. No tienen idea cómo a las personas les duele a veces cómo son tratados sus pacientes después de fallecidos. Siempre hay que darle la oportunidad a la familia que se queden unos momentos con él, unos 5, 10 minutos, no pasa nada. O sea, el paciente no va a llegar a medicina legal porque es una muerte natural. Denle espacio a los familiares, que entren niños, que llegue quien quiera llegar y que la familia permita para que se despidan, ¿verdad? Y luego entre enfermería nuevamente a prepararlo y no sacarlo en bolsa, sino que con su carita descubierta, pues como una persona manteniéndole su dignidad. Los síntomas principales en una situación de agonía es la disnea, el dolor, los estertores premortem, la agitación, delirio y hemorragia. Puse náuseas y vómitos que son mínimos, pero son en aquellos pacientes que tienen una obstrucción intestinal, ¿verdad? O que tienen un cáncer gástrico, gastroesofágico bastante incómodo, que los pacientes casi en situación de últimos días están con esa sintomatología. Nada más por eso lo puse, sin embargo los anteriores son los más. ¿Cómo monitorizamos estos síntomas? Ya lo mencionó el doctor Fuentes con el ECOG y el Karnowski. Ya mencionaba él que pacientes del 40% hacia abajo del Karnowski o del 3 del ECOG son pacientes que ya deben de ser atendidos por una unidad de cuidados paliativos. Incluso si quieren ustedes el 30 al 40 paciente en conjunto con el médico de cabecera encargado, ya sea paciente oncológico o no oncológico. Los monitorizamos a través de la escala visual análoga, que es esa que ustedes están viendo, esta regla, ¿verdad? Que ya la conocen, no nos vamos a entretener ahí. Y en base a eso es que nosotros, el síntoma que es subjetivo, que no lo podemos medir, lo que hacemos con esta herramienta es tratar de hacerlo objetivo y tener una valoración lo más cercana posible para ver nosotros la conducta a seguir del tratamiento. Por ejemplo, el ESAS, vean, nos da, pueden ustedes ver a mi izquierda, bueno, ahí tiene el nombre del ESAS donde está descrito los síntomas, dolor, debilidad, náuseas. Pueden ver cómo está graficado. Cada ítem de dolor tiene 10 cuadritos pequeños que suman del 0 al 10 y uno va marcando ahí. Aquí ustedes, con ver ese gráfico, pueden ver lo disconfortante que el paciente pudo haber estado. No estamos hablando del paciente del doctor Fuentes. Esto es un ejemplo nada más que se ha hecho a propósito para que vean cómo se disconforta y cómo otros síntomas están confortables. Nosotros en base a esto decidimos qué síntomas somos los que vamos a escoger para tratar de compensar los otros al menos y que el paciente esté tranquilo. Ya vimos las herramientas que vamos utilizando, ¿verdad? El ECO, el Karnowski, el ESAS, el EVA, y tenemos a la par del ESAS el ECAF o EDAS, son las herramientas que se utilizan en pacientes que no pueden contestar al interrogatorio o que no pueden decir cómo califican ellos los síntomas que están persistentes. Entonces esto Edmonton también creó, la Bruguera que creó esta herramienta, donde hay 6 comportamientos que el paciente puede tener, ¿verdad? Donde están las muecas y gritos de desaliento, hay quejidos, hay gritos, hay tocando o escarbando la cama, hay movimientos sin objetivo y hay respiración ruidosa. Esos son 6 puntos y los 4 puntos a evaluar si es frecuente, poco frecuente o está continuo son 4. Entonces nosotros vamos a tener una valoración
6 por 4 de 24 puntos de máximo disconfort. Pero el disconfort del paciente lo vamos a ver siempre y cuando sea un puntaje arriba de 4 o igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces ahí pueden ver un ejemplo, ¿verdad? Que hay 0 de 24, 0 de 24, hasta el 14 de octubre del año 21 que dice 8 de 24, si mal no me parece. Entonces, esta es otra herramienta que nosotros utilizamos en el paciente de situación de últimos días. Como ustedes pueden ver, el paciente nunca se abandona, se le incluso da más trabajo porque la orientación está a que el paciente esté lo más confortablemente posible y su familia. Y aquí tenemos, como mencionaba el doctor en sus indicaciones, y como había fallecido en un Ramsay 4, ¿verdad? Es la escala de Ramsay. Hay una escala de Ramsay ya conocida y está la valoración de pseudonalgesia, que es la modificada. Cualquiera de las dos que se utilicen, estamos bien siempre que el paciente esté entre el 4 y el 6 en la escala de sedación en Ramsay y entre el 3 y el 4 en la Ramsay modificada. Esto nos garantiza a nosotros que el paciente está sedado completamente y esto se lo explicamos a la familia también para que ellos no crean de que uno al tantiómetro, como decimos, está dando medicamentos para dormirlo. Nos basamos siempre en herramientas que están desde hace muchos años dentro de las guías y de los manejos de pacientes paliativos. El dolor, ¿cómo lo manejamos? Siempre, y aunque el paciente vaya a ser sometido a una sedación paliativa, siempre debemos de guardar el opioide. Pero y en este caso, el opioide ideal, tanto en el paciente que nos presentaba el doctor Fuentes, como en la mayoría de pacientes que se incluyen en sedación paliativa, es la morfina. ¿Verdad? Y en estos pacientes se puede iniciar, sobre todo cuando son vírgenes a opioides, 2.5 miligramos cada 4 horas. Y ustedes saben que es cada 4 horas por la vida media de la morfina, que puede ser entre 3 y 4, y dependiendo también de la caquexia, o sea, el estado nutricional del paciente, lo avanzado de su enfermedad, porque pudiera ser hasta 6 horas. ¿Verdad? Entonces todo eso es bien, es de irlo evaluando. Luego la infusión puede ser vía subcutánea o vía endovenosa, puede ser continua, puede ser intermitente y también es importante los coadyuvantes en este caso. A nosotros sabemos que un paciente que va a ser sometido a una somnolencia, si no lo llamamos sedación todavía, hay acúmulo de secreciones. ¿Verdad? Entonces la butildiochina nos viene bien a nosotros para disminuir ese tipo de secreciones. El metamizol en aquellos pacientes que están con un fuerte dolor abdominal, de un dolor de tipo visceral, nos ayuda mucho también. Y luego, si esta enfermedad, si este síntoma progresa y es refractario, pues nos vamos de una sola vez a la sedación paliativa, que cuando el dolor es la indicación de sedación paliativa, el medicamento ideal para ello es el midazolam. En respecto a la disnea, igual, ¿verdad? Como decía el doctor, teníamos dolor y disnea, dijo el doctor Fuentes en el paciente, nuestro opioide ideal era la morfina. Con la misma dosis, con los mismos cuidados que habíamos dicho, el mismo tipo de infusión, acá nos acompañamos un poco con terapia respiratoria, con oxígeno, con esteroides, si acaso consideramos nosotros que hay un edema bronquial, por decirlo así, para mejorar su situación, y el síntoma va a ser refractario, terminamos en una sedación paliativa, igual que en dolor, en la disnea, el midazolam es el medicamento de elección. Cuando están los estertores premortem, vea que es una respiración ruidosa, parecido a esto, vea las medidas generales de cambios de posición, de hiperextensión del cuello, de colocar una almohada, de movilizarlo, eso nos ayuda. Pero también la butildiochina, como habíamos mencionado, nos puede mejorar este tipo de situación. Escopolamina en el país no tenemos, que es el medicamento ideal que deberíamos de utilizar en este proceso. Hay que evitar las aspiraciones hasta donde sea posible. Recuerden que los estertores premorte vienen dados a consecuencia de una contracción de la laringe y no de hipersecreción, como puede ver. Claro, hay pacientes que ya lo tienen, ¿verdad? Y uno debe de aspirar, pero no irse tan profundamente ni hacer un procedimiento tan riguroso. Acá pues la presencia familiar y el equipo es indispensable para ello y para la comprensión de familiar. Y el delirium, que es el de que más se presenta en la situación de últimos días y sobre todo en lo de últimas horas, aparte de las medidas generales, no hacerle mucho ruido, que esté la familia acompañando, que sea una luz tenue, que no esté con una luz intensa.
¿verdad? Hay que ver si hay una causa reversible que se puede dar un tratamiento para disminuirlo. Sin embargo, nos vamos siempre al tratamiento farmacológico con haloperidol, ¿verdad? Y si fallamos con haloperidol después de 3 rescates, por decirlo así, pues nos trasladamos a clopromacina o dependiendo ya por la experiencia, ¿verdad? De que vemos que un paciente está muy agitado y no vamos a poderlo controlar con haloperidol, pues nos vamos directamente con clopromacina. E igual, utilizamos como coadyuvante la butildiochina, porque una vez el paciente dormido, sí va a empezar a secretar más secreción. Y de igual forma va a terminar en una sedación paliativa, solo que aquí el medicamento ideal va a ser Aldol o clopromacina, y le podemos agregar midazolam para sostener un poco más la sedación. Cuanto a la hemorragia, igual, ¿verdad? Medidas generales que ya habíamos mencionado, cambios de color de sábanas, haberle explicado a la familia, tratar de prevenir el síntoma, por ejemplo, si tenemos un cáncer hepático y tenemos los tiempos prolongados, pues pongamos vitamina K y en su momento, si podemos, pongamos plasma fresco congelado. No estamos haciendo ahí ningún soporte para prolongar la vida, estamos haciendo un soporte para prevenir un síntoma que puede ser una hemorragia que es algo impactante realmente para los que no lo han vivido. Entonces, con esos medicamentos se le explica a la familia aún de que eso se van a poner para evitar esto, pero que a pesar del tratamiento pudiera haber un sangrado, ¿verdad? Y esos pacientes generalmente pues terminan en sedación paliativa y el medicamento de elección, el midazolam. Las medidas no farmacológicas, las físicas van con los cambios posturales, la colocación de almohadas, prevenir escaras, facilitar una posición natural, hablar con los familiares. Y las ambientales, una habitación individual con su temperatura adecuada, una luz tenue, organizar las visitas, una ropa cómoda, crear un clima de respeto. Las instrucciones a la familia, explicar la situación del paciente, comentarles cómo y cuándo puede producir la muerte, ¿verdad? No hay que decirle, mire, le quedan 2 días exactamente, no, queda entre 1 y 8 días, pero hoy en la noche pudiera suceder. Así que hay que estar pendientes, si se van por su trabajo o algo, pues mire, dejen un número de teléfono para llamarles en el momento que pueda suceder. Hay que fomentar una actitud positiva, hay que involucrarse en el cuidado y en el acompañamiento, discutir los objetivos en la mañana y en la tarde de este paciente, son pacientes cambiantes, ¿verdad? Y hablar de los trámites post-mortem también. Al final, pues los cuidados de enfermería son bien importantes, vea como los cambios de posición, retirar las prótesis dental, favorecer a la higiene, hablar, acercarse, acariciarlo, a inducirle a la familia, evitar ruidos, pasar con el carro de medicamentos allí o andar oyendo música, ¿verdad? Reggaetonera en ese momento, sino que hay que evitar los ruidos lo más que se puedan y hablar con un tono suave. El adecuar el esfuerzo terapéutico, que es lo que habíamos mencionado en la primera diapositiva, es tener claro los motivos, el por qué vamos a detener la terapéutica. ¿Por qué no antibióticos? ¿Por qué no ventilación mecánica? ¿Por qué no traslado a otro hospital? De acuerdo, sino que la sedación que nos va a evitar hacer todo ese montón de situaciones mencionadas anteriormente, como las aminas, el uso de alimentación que quieren que tal vez por la debilidad del paciente que se está muriendo y quieren que se le ponga sonda para alimentarlo por ahí, seguir con las transfusiones. La adecuación de esfuerzo terapéutico significa modificar el tratamiento que yo estoy dando ahora mismo y enfocarme únicamente en el confort del paciente, que lo hace la sedación paliativa. La importancia de las notas y las indicaciones médicas. Eso es un ejemplo, ¿verdad? No es relacionado al caso clínico, pero fíjense el punto 6, sedación paliativa, ¿verdad? Como no estamos en clase de sedación paliativa, no le puse, sin embargo, el doctor Fuentes le puso sedación paliativa continua y profunda. Deben de llevar nombre y apellido. Recuerden que es algo legal. No, no solo pueden indicar morfina y midazolam, esto no. Pongan sedación paliativa continua o intermitente, superficial y profunda, con morfina 20 miligramos, midazolam 45 miligramos, haloperidol 10 miligramos. Debemos de saber de importancia de la presentación del medicamento. Sabemos que la morfina viene de 10 miligramos en 1 miligramo, en 1 ml, perdón. Si son 20 miligramos, son 2 ampollas, 12 ml. El midazolam viene de 15 miligramos en 3 ml, sumamos 3 ampollas, son 9, más 2 de la morfina, 11. Haloperidol vienen 5 miligramos por ml, son
11, 13, ponemos 87 cc de solución salina para sumar 100, o ustedes lo pueden hacer a sumar 250, como quieran. Pero ¿por qué la importancia de hacerlo de 100 o de 250? Porque así se programa en la bomba. Y si ustedes ponen estos medicamentos que son 13 cc más, a los 100 son 113. Cuando la enfermera programa, lo programa solo con 100 y el paciente se queda con un déficit de medicamento que lo puede hacer que no esté de la forma más confortable posible. Por eso les traigo esta explicación y luego lo rescate por dolor. Vea, según la escala visual análoga, con un puntaje de igual o mayor de 5, morfina hasta cada hora o rescate por agitación, según la edad, mayor de 4 con midazolam o con un antipsicótico si es necesario. Los principios éticos pues son 4, hay mucho más, ¿verdad? Pero es el de autonomía, de respetar al paciente, la autonomía del paciente, la no maleficencia, recuerden, primo uno seren, no vamos a hacer daño si nosotros consideramos que un medicamento le va a hacer daño al paciente o no le va a beneficiar, no tenemos por qué ponerlo. Luego de beneficencia y de justicia. Y lo último, pues con espiritualidad, vea, todo este proceso es algo, y recordemos que espiritualidad, siempre lo menciono, no es lo mismo religiosidad. La espiritualidad no es más que la dimensión trascendente de la persona y todo aquello relacionado con sentimientos y creencias religiosas, a menudo, pero no siempre. Como la sensación de paz en un individuo, su propósito en la vida, la relación con los otros y las creencias acerca del sentido de la vida. Resumiendo, eso significa la paz interior que el paciente tiene consigo mismo, la paz y la tranquilidad de que su entorno, sus amigos, su familia están bien, y obviamente al tener esas dos cualidades, pues obviamente se está en buena lid, por decirlo así, con nuestro creador. Ese tridente es lo que suma y lo que da el concepto de espiritualidad, y es cuando nuestros pacientes o nuestras familias de los pacientes nos dicen, doctor, yo ya he aceptado la situación y esperamos que sea lo más pronto posible porque ya no lo queremos seguir viendo sufrir. Ahí se ha alcanzado el mayor grado de espiritualidad. Esto es lo importante, ¿verdad? Que la familia, recuerden la pintura de la muerte, pues esto es igual y en vivo, ¿verdad? O sea, la familia llorando, miren al niño compadeciendo a su padre, dándole apoyo. A nosotros que pensamos de que a veces los niños nosotros les vamos a dar el soporte y es al revés, ¿verdad? Ahí puede ver al niño pues sobando a su papá, dándole un apoyo al fallecimiento pues de su abuelita. Entonces, esto es lo importante, vivirlo nosotros. De aquí es importante que esté presente un equipo o que permita el equipo que se dé este tipo de situación, porque esto no nos deja duelo, esto no nos deja dentro de los objetivos, recuerden esos pequeños detalles, ¿verdad? Que es bien importante. Estos son cuidados paliativos y eso es un buen manejo de una situación de últimas horas o días, no que el paciente muera solo o que muera en una unidad de cuidados intensivos lleno de tubos y de bombas.